representantes de las unidades católicas se reúnen para compartir valiosos conocimientos, objetivos y valores. Pero hasta ahora nadie nos ha contado lo que pasó para que hoy lleguemos aquí. La escuela católica, como muchas de las obras de Dios, nace de un bautismo de coraje. Hoy en día, en nuestro país hay 995 instituciones educativas católicas, 23.465 docentes y 527.974 estudiantes. Los valores que actualmente promueve Confedec y las instituciones vinculadas a ellas son trascendencia, para que el ser humano se relacione con su Creador y pueda ser un reflejo del amor misericordioso. La evangelización y solidaridad, porque anunciar el reino del Señor, fundamentado en los testimonios de vida, nuestros testimonios de vida, y así obrar humanamente. Justicia y equidad. La justicia se imparte como un valor cardinal, para que podamos mantener los derechos y velar de todas las educaciones de nuestro país, para que así todos los ciudadanos tengan acceso a esta educación. La calidad y la participación. El modelo educativo que se ha implementado en estos establecimientos se guía bajo la eficacia y se basa en el mejoramiento continuo, así trabajando con un consenso en democracia y generando acciones para tomar decisiones. Pero esta historia no salió de las nubes. Fue en 1862, 10 años después de la segunda expulsión, cuando el presidente de en ese entonces, Gabriel García Moreno, hizo un llamado a las órdenes religiosas para consagrar tanto el país como la educación al catolicismo. 1937. Después de ciertos inconvenientes, procedimientos, avances, la Iglesia llega a un acuerdo con el gobierno. Es un acuerdo de tipo modus vivendi, en el cual se permite la libre orientación de la educación religiosa. 1942. Y bajo el contexto de la guerra de 1941 contra el Perú, los misioneros hacen un llamado para la creación de centros de defensa, y en su lugar se crean escuelas cerca de los primeros poblados. 1944. Para este momento nos situamos en el contexto del liberalismo jacobino, en donde la auténtica democracia se vio amenazada y se decidió que era pertinente crear un organismo que velara por el derecho a la educación, que estuviera dispuesta a mantener la importancia y la relevancia de la educación católica. Por ello, después de varios días de deliberación, de consenso, de investigación, se da por creada la Confedec. Y justo un año después de eso, 1945, se organizó la CIEC, la Confederación Interamericana de Educación Católica. Y nuestro país, en conjunto con otros obviamente, fue uno de los célebres fundadores. Hoy en día, la CIEC está aliada con federaciones educativas de 23 diferentes países del mundo y con 3 redes educativas: Familias Mundi, Fe y Alegría y la Flaxi. En 1955 se decide formar el primer Congreso y Consejo de Misiones del Ecuador. Y es a partir de ahí que con las misiones salesiana, dominica, carmelita, josefina, se inicia este proceso y hasta 1956 se aprueban los estatutos que aún usamos a día de hoy. Es por eso que les invito a preguntarse qué habilidades fueron necesarias para realizar y llevar a cabo la última cena. Habilidades de comunicación, liderazgo, organización y disciplina. Son justamente las habilidades necesarias para llevar a cabo todo este tipo de situaciones. Y es que, si lo ponemos desde el punto de vista organizacional, Jesús tenía un objetivo, una meta a la que llegar, pero primero debía ocurrir la última cena. Fue una familia quienes pusieron tanto la casa como la comida. Jesús mandó a 2 de sus apóstoles para que ayudaran con los preparativos, una muestra bastante clara del trabajo cooperativo. Jesús planificó todo, ya sabía qué iba a pasar. Planificó comida, ubicación, tiempo, asistencia, y en efecto ocurrió. Fue un líder, no un autócrata. Fue un líder que guió y reflexionó. Fue un líder ignaciano.
Pero han pasado 1990 años desde la última cena. Las costumbres, la política, la economía, todo ha evolucionado. Y con ello nosotros nos hemos percatado de que las necesidades son nuevas. Las habilidades que necesitamos han evolucionado. Y es precisamente en estos momentos que necesitamos habilidades inherentes a la alfabetización digital, como el ChatGPT, metaverso y otras inteligencias artificiales que están vigentes hoy en día. De hecho, como pueden ver acá arriba, a ustedes nuestra audiencia les está mandando un saludo. Esto nos quiere decir que todos estamos en constante desarrollo y transformación. Los directivos, profesores, incluso nuestras familias. Por eso es que necesitamos ser críticos y reflexivos en el uso de estas nuevas tecnologías. La parte de los críticos, solo un maestro crítico nos puede enseñar a ser crítico. Solo un maestro que reflexiona nos puede educar en la reflexión. Por eso nosotros somos parte de la era digital. Somos parte de la era digital. No estuvimos vivos ni mucho menos en la última cena. Pasó hace bastante tiempo. Y como tal, nosotros somos apóstoles del nuevo siglo. Y les venimos a contar nuestra experiencia. Es el siglo XXI. Tenemos todo el conocimiento en la palma de la mano. Pero la educación ahora es una decisión del estudiante. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con aquel conocimiento. El aprendizaje ya no solamente se trata de la teoría, porque sí, aprendemos la nueva teoría y transformamos aquellas enseñanzas antiguas. Sumado a la práctica y a la experiencia podemos alcanzar un aprendizaje significativo. Pero, ¿qué es un aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo reúne las teorías, experiencias e ideas del estudiante, antiguas como las nuevas. Así nos permite a nosotros desarrollar y poner en práctica todas las habilidades construidas para así también generar nuevas estructuras cognitivas y por ende nuevos conocimientos. Nosotros lo llevamos más allá. Nos encontramos en tercero de bachillerato frente a uno de los más grandes retos de la vida estudiantil: elegir universidad. 130 universidades jesuitas alrededor del mundo, de las mejores. Nosotros siempre apuntamos en lo mejor. He ahí la importancia del discernimiento ignaciano. Ahora les pregunto, ¿estamos realmente preparados? Por supuesto que sí. Y es que, bajo el contexto del proyecto Innovación 21, que se centra en desarrollar las habilidades socioemocionales y tecnológicas de los estudiantes, la nueva metodología de los proyectos para la comprensión, que se centra en los trabajos cooperativos y la complementación basándose en la teoría de las inteligencias múltiples, y obviamente el enfoque utilizado en nuestro colegio. Personalmente, me siento preparado. Siento que he obtenido las habilidades necesarias para afrontar todos los problemas que me vengan. Y son problemas que pueden pasar todo el tiempo. Hace solo 2 semanas me enfrenté ante una montaña enorme de trabajo. Deberes, informes, trabajo, qué protocolo, que tienes que ir aquí, que tienes que ir allá, que tienes que hacer esto. Me sobrepasó. Sentía que no podía. El tiempo se me escurría de las manos y no tenía abasto. Hace solo 2 horas, yo no pensaba realmente, no estaba seguro de mí mismo en estar aquí frente a ustedes hablando de esto. Mi inseguridad. Pero no fue hasta que me detuve un momento, reflexioné, me di cuenta de lo que quiero, de a dónde voy y de hecho organicé todo lo que tengo que hacer. Y lo hice, que lo logré. Y bueno, estoy aquí frente a ustedes. Pero esta es mi experiencia, mi aprendizaje significativo. Si se dan cuenta, se relaciona con las habilidades que fueron necesarias para realizar la última cena. Es por eso que el colegio y la educación se lo puede ver como una silla de 4 patas. Y les invito a imaginar, donde cada una de estas patas es un familiar, un profesor, un compañero y nosotros mismos. Pero, ¿a nosotros de qué nos sirve esta silla de 4 patas? Esta silla es la clara representación de los proyectos para la comprensión. Hace unos años tuve la grandiosa oportunidad de hacer voluntariado, donde se supone que con mi grupo de amigos, que ahí está Mateo Sánchez, Mateo Salazar, Martín Vaca y mi compañero Sebastián Chávez, con los que se suponía que yo iba a realizar y enseñarles a los niños de bajos recursos.
cooperativo. Y con esto me permito citar a Howard Gardner, quien dijo: podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar de estas diferencias. Y esto me lleva al Pacto Educativo Global, el cual busca ser equitativo, creativo y que estemos en constante innovación. Vamos a hablar ahora sobre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nació desde el sí de la Virgen María. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Y nosotros aquí transformamos para solucionar. Justamente, transformamos para transformar. Y recordemos que fue Darwin quien dijo alguna vez: no es aquel más fuerte ni aquel más rápido, sino el que se adapta, quien sobrevive. Y nosotros somos muestra de ello. Nosotros tres formamos parte de la última generación de varones del Colegio San Gabriel. Venimos de otros entornos, de otros colegios. Venimos de otra educación, a incorporarnos al nuevo enfoque metodológico. Venimos de entornos de educación piramidal, en los que el profesor era aquella figura que estaba sobre nosotros, quien tenía todo el poder, quien tenía todo el conocimiento y solo nos impartía. Pero cuando llegamos al colegio, entendimos que nosotros somos protagonistas de nuestro aprendizaje, que tenemos una voz y que podemos usarla, que ya no somos simples discos duros de almacenamiento. Pero nosotros somos parte de la última generación, sí. ¿Qué hay de las otras? ¿Qué hay de las que vienen? ¿Qué hay de la primera generación coeducacional del Colegio San Gabriel? Ellos vivieron la transición de la anterior educación al nuevo enfoque metodológico. Tienen una voz, son fuertes. Oigámosla. En la última cena no estuvo presente ninguna mujer, así como en 150 años de educación del Colegio San Gabriel. Sin embargo, nos encauzamos al progreso y nuestra presencia en el colegio rompió un techo de cristal, porque transformamos una realidad transformándonos a nosotras mismas. Somos fuertes y valientes para que nuestras niñas más pequeñas tengan referentes, para que sepan que pueden avanzar, que el mundo es de todos, para que todas nuestras próximas generaciones puedan empujarse unas a otras, para que avancen, para que cambien, para que no tengan miedo de innovar. Las generaciones de coeducación llevamos más o menos 10 años trabajando de manera cooperativa, y no importa si el tipo de situación es por afinidad o en grupo aleatorio. Somos un grupo con objetivos claros, que plantea modelos de liderazgo, y un buen grupo no necesariamente depende de un buen líder. Un buen grupo depende de cómo se prioriza objetivos, de cómo se trabaja, de cómo la democracia genera decisiones conscientes para nuestro grupo de trabajo. Los líderes nacen, los líderes se construyen diariamente. Por ello, nosotros creemos en el modelo de las 4 Cs. Somos seres humanos conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Por ello, cada día buscamos dar nuestro magis, la excelencia, porque actualmente ya no existen los roles de chicos, los roles de chicas. Somos un grupo, una escuela, una familia que busca lanzarse, que cambia día a día su realidad. Por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de producir un cortometraje. Tomamos una leyenda ecuatoriana clásica y la transformamos con cohesión y coherencia para exponer realidades socioculturales, porque eso es importante. Nosotros creemos en el poder de contar historias, en el poder de pintar cuadros, en la belleza de cambio que tienen las palabras, porque si es que nosotros creemos en cómo pueden cambiar las palabras, cambiaremos el mundo, porque los agentes de cambio no aparecen solamente. Nosotros mismos tenemos que encauzar nuestro carácter, nuestra pasión para ser el agente de cambio que el mundo necesita. Recuerdo claramente la metodología tradicional. Nos dividían en 4 paralelos, 40 estudiantes por cada paralelo y un pupitre por estudiante. Las aulas estaban acomodadas en largas filas de pupitres, un estudiante detrás de otro. Muchos lo recordarán así. Como podían ver en la imagen anterior, ya no es así. El Colegio San Gabriel ya no se divide de esta manera. Antes el profesor estaba al frente en una especie de altar. ¿Y qué nos pedía? Nos daba clases magistrales,
que no se ajustaban a nuestras necesidades porque seguían un pensum educativo que no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos. Pruebas orales, en las que a mí, personalmente, me ganaban los nervios y yo nunca pude dar mi mejor desempeño en esas pruebas. Recuerdo que el profesor llegaba, se sentaba ahí en su escritorio, con sus libros, pasaba la lista, se levantaba y anotaba todo en el pizarrón. Mi labor como estudiante era copiar todo ese conocimiento en el cuaderno, pero solo quedaba en las hojas del cuaderno. Pasaban semanas y aquel conocimiento ya no me servía de nada, no resultó significativo para mí. Yo, una de esas clases, levanté la mano. Me había surgido una pregunta y la reacción del profesor fue: espera hasta el final de la clase. Sonó la alarma y yo nunca pude preguntar. Tiempo después, en el examen, que antes se tomaban exámenes finales, nos pone esa pregunta que yo le había hecho y que nunca me había contestado dentro del examen. Y significaba una parte importante de mi nota. Pero tampoco podemos decir que la metodología tradicional fue completamente inútil. Ojo, nos trajo hasta donde estamos. Hay valores rescatables como la disciplina de aquellos profesores antiguos. Sin embargo, bueno, yo tuve un profesor de lengua y literatura que nos mandaba hacer planas y planas de palabras en las que teníamos faltas ortográficas. A mí, honestamente, me escribió. Pues había decidido que podía aprender de eso. Pero a mis compañeros no les resultó útil. Empezaron el año con mala ortografía y lo terminaron igual. Pero, espera, ¿por qué tú aprendiste y los demás no? Pues es sencillo. Es una decisión el aprendizaje. Porque el aprendizaje se debe ajustar a los intereses de cada estudiante, a las necesidades según su contexto. Antes utilizábamos esta metodología tradicional, pero necesitamos que sea enfocada. Por eso, el San Gabriel utiliza un enfoque metodológico. ¿Y cuál es la diferencia entre una metodología y un enfoque metodológico? La metodología antes era masificada. Se suponía que todos los estudiantes conocían lo mismo, aprendían lo mismo, les gustaba lo mismo. La educación católica se dio cuenta de que esto no es así. Cada estudiante funciona según su contexto. A cada uno de nosotros nos gustan cosas diferentes, nos interesan cosas diferentes, tenemos habilidades diferentes, nuestras inteligencias múltiples. Y no solamente nosotros nos tenemos que adaptar. La política, la administración, todos aquellos involucrados en la educación son los que se deben adaptar. El cambio puede ser complejo, pero no es imposible. Siempre habrá un Judas, o varios, aquellos que se resisten al cambio. Estos Judas siempre estarán llenos de excusas, llenos de simples pretextos para intentar justificar su miedo al cambio. Pero el cambio está aquí, seamos claros, está pasando. Somos muestra de ello, todos nosotros. Y no vale justificarlo, no vale justificar el ignorarlo, porque tenemos miedo. Es difícil, es complicado, lleva trabajo, sí, pero es necesaria su atención para el avance. La transformación se define como el resultado de un proceso de cambio de forma. Cuando algo, una cosa, una práctica, un suceso, algo, se convierte en otra. Nosotros, gracias al desarrollo de la tecnología, el auge de las inteligencias artificiales, la inmediatez de comunicación y la facilidad que representa todo esto, nos dimos cuenta que nuestra realidad ha cambiado, que sigue cambiando, que se sigue transformando. Pero no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a esconder en pretextos, no vamos a poner excusas para refugiarnos del cambio. Vamos a afrontarlo. Entonces, si verdaderamente creemos en el cambio, si estamos dispuestos a transformarnos, seremos un incendio que se sujete a la libertad del viento, porque así, y solo así, seremos fuego que encienda a otros fuegos. Jesús le entregó la llave del reino de los cielos a Pedro y le dijo que sobre él edificaría la iglesia.
Las llaves representan a la Santa Sede. La de oro alude al poder del reino de los cielos y la de plata al poder del papado aquí en la tierra. Pero también le dijo, y hay que recordar, que el poder del infierno no podrá contra ella. Cuando abrimos puertas y ventanas para que entre un aire fresco, recuerdo la frase que dice que antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una fuerte prueba que sacudirá la fe de muchos creyentes. Muchos se esconderán, algunos dejarán que el aire inunde su hogar. Pero nosotros, hermanos, como Iglesia, como imitadores de Cristo, no nos mostramos diferentes al respecto. Por eso es que les invito a cuestionarse. ¿Cuál es la verdadera base de la educación católica? ¿Cuál es la meta? Para responder a ambas preguntas hay que tener en cuenta un pequeñito detalle. La palabra se hace joven con los jóvenes, no se moderniza con ellos. Abraza y prepara su espíritu, potencia sus habilidades para que puedan resistir ante el mundo líquido en el que viven, las falacias y las verdades también. La educación católica nos invita a pensar, no a obedecer. Ya no es un sistema que adoctrina mentes, porque reconoce que nadie puede pretender que su opinión tenga más valor por llevar un nombre en particular, sino porque tiene argumentos, y con ellos potenciamos el cambio. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo en una iglesia afectada por las convulsiones del posconcilio, que todos aquí conocemos muy bien, podemos enfrentarnos a este mundo adoctrinado, todos los que estamos sedientos de la verdad, los despiertos y los que están a punto de despertar? ¿Cómo podemos aplastar serpientes? Cristo, Él es la base. Cristo nos invita a abrir nuestros ojos ante la verdad, siendo Él el perfecto modelo de maestro ignaciano. Una vez, mi guía, acompañante, profesor y padre espiritual me dijo que el maestro ignaciano es aquel que sabe acompañar, guiar, servir y escuchar desde la coherencia de su vida, capaz de transformarse a sí mismo y dispuesto a salvar antes que a condenar. Así, cada institución educativa podría basarse en la persona de Jesucristo y el Evangelio. No darle tanta importancia a la metodología, sino convertirse en un taller para esculpir las mentes de hombres y mujeres que quieren y anhelan ordenar su existencia a través de Cristo, mediante la fe y la ciencia. Ahora sí, para no cansarles con tantas preguntas, prometo que esta es la última. ¿Qué harían si estuviesen cara a cara con Jesús? Yo correría a abrazar y me quedaría viéndolo. Pero también le comentaría sobre la gente que está sedienta de Él. Ser más para servir mejor. La frase que nos motiva a todos los abrelinos para ir más allá de nuestras aulas, para salir de esa caja llamada colegio. Y es que nosotros los abrelinos somos conscientes de la realidad del país. Tenemos una educación privilegiada, pero también sabemos que esa no es la realidad de todos los ecuatorianos. Nosotros no nos reservamos el conocimiento, no lo guardamos solamente para nosotros, lo llevamos más allá. En el Colegio San Gabriel se me presentó un reto. Cada año asistimos a una comunidad llamada Santa Rosa de Pacha, en Cayambe. No sé si la conocen. Pero esta comunidad tiene necesidades. Hay niños con aspiraciones, con metas, al igual que nosotros. ¿Y cómo podemos ayudar? El Colegio San Gabriel se encargó de organizar varios proyectos. Campañas de aseo, campañas de nutrición, higiene bucal, entrega de frutos secos. Y como ven, hay varios, porque los conocimientos que nosotros aprendimos en el colegio también les sirven a estas personas. Este fue mi proyecto. Biblioteca Aurora Estrada y Ayala. Los niños allá en la escuela no tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarles y enseñarles a ser críticos, a ser analíticos, a investigar? Pues bien, una biblioteca. Nosotros resolvimos una necesidad. Aplicamos aquellos conocimientos que tenemos sobre el siglo XXI, sobre la educación del siglo XXI, y lo aplicamos
a quienes lo necesitan. Exactamente, estamos poniendo los pies en tierra. Pies en tierra. Ese es el título del proyecto multidisciplinario de mi generación. Yo estoy en segundo de bachillerato y la primera vez que mi profesor se acercó, abrió la puerta y dijo: muchachos, les tengo una noticia. Vamos a hacer un proyecto en Atahualpa, que es una parroquia que está al norte de Quito. Ya dije, suena un poco interesante. Y sí lo fue, bastante. ¿Por qué? El proyecto trata sobre el acercamiento personal de cada uno de los estudiantes a personas, específicamente a adultos mayores, que viven en condiciones precarias. Nos entregaron unos informes con nombres de las personas. María Dolores Rojas. Bien, dije, ¿qué tal si es que la viejita a la que me correspondía cuidarle no sabe hablar? O tal vez no puede ver. ¿Cómo me voy a comunicar con ella? Subí al bus el día que nos íbamos a Atahualpa, respiré y le vi a mi compañero de brigada y le dije, ¿qué vamos a hacer? No, estaba muy insegura. Pero los planes de Dios son perfectos. María Dolores Rojas fue y es una de las personas que más admiro en el mundo. Cristo hablaba tanto a través de ella. Yo había estado por un momento muy complejo personalmente. Y yo no fui tanto para ayudar, sino para escuchar. Y ese fue mi propósito. Y con esto quiero invitarles a todos a pensar que a veces, cuando nos encontramos en alguna situación y pensamos que vamos a ayudar, es Dios quien nos ayuda a través de eso. Y es que a lo largo del colegio, nosotros, como les dije, hemos ido fuera de las aulas. Cada uno tiene una experiencia, un aprendizaje significativo, aquello que nos marcó. Oigamos, ¿qué nos tienen que contar? Yo ya les había comentado una parte de mi aprendizaje significativo, el cual fue el voluntariado. Y esto es lo mismo que busca la educación católica con el voluntariado, que aparte de servir a los demás y ayudar, aprendamos nuevas habilidades del siglo XXI. Siendo parte del consejo estudiantil, aprendí el manejo de material audiovisual, el cual me impresionó mucho, porque apliqué mis enseñanzas sobre oratoria, logística y planificación. Además tuve que aprender otras nuevas, como fue el manual de instrucciones del trípode mecánico que usé, el cual tenía una propia aplicación que tenía varias funciones que las tuve que aprender para que mi proyecto salga bien. Y así lo fue, salió muy bien y gracias a eso pudimos ganar el consejo estudiantil en el colegio. Mi experiencia se remite a un proyecto que no necesariamente estaba dentro de la malla curricular. More and Wolf in a Pack. Un proyecto en el que, en conjunto con otros chicos y chicas, contamos lo que es para nosotros un líder ignaciano. Personalmente no me considero muy bueno con las palabras, aunque esté frente a ustedes. Me decanto más por los números, la física, las matemáticas, y sin embargo, por mi manejo del inglés, fui llamado. Fue un reto. Tuve bastante miedo y mi inseguridad me decía, no vas a poder. El corazón me palpitaba, las manos me temblaban, me sudaban y fue difícil. Pero esto me hizo desarrollarme más. Puse en práctica, tuve la experiencia de mis conocimientos y realicé una conferencia de una buena duración frente a 300 estudiantes en 2 jornadas. Mi aprendizaje significativo se basa en una actividad cultural que realizamos para el día 6 de diciembre. Para ese momento se me pidió que dramatizara, que escribiera una reversión de La Dama Tapada, una leyenda que todos conocemos, pero esto avanzó muchísimo más, llegamos mucho más lejos, porque a partir de este primer texto escribimos algo diferente, una reversión de un ensayo. ¿Y por qué? Porque estaba abierta una convocatoria a publicación de cuentos quiteños. Los espacios culturales que se entregan a nosotros como estudiantes son maravillosos. En mi caso, yo pude aplicar a este espacio. Estoy a punto de ser publicada en una publicación física en México, estoy en la puerta escritorial y simplemente puedo decir
que mi aprendizaje significativo se basa en arriesgarse, en no tener miedo de experimentar, porque las oportunidades existen. No nos neguemos a las oportunidades, no neguemos que nuestros estudiantes tengan oportunidades. Hagamos con nuestra grandeza grandes a los demás. Compartamos lo que tenemos para seguir siendo grandes. Y bueno, les voy a contar mi proyecto significativo. Yo estaba en 10º de básica, atravesando la pandemia. Y mi profesor de filosofía, Cristiana de la Vida, así denominamos esa asignatura, nos propuso algo muy interesante sobre el gobernador mundial. Leímos un poco de Kant y también algunas ideas de los griegos. Pero por sobre todo entendí que el gobernante mundial es una persona. Cuidado, no es una ideología. Y bueno, el trabajo consistía en ver la película Matrix. Espero que alguno haya visto, es muy buena, se las recomiendo. Entonces, me encantó. Yo quedé enamorada de la película y de su mensaje. Y como dijo el venerable Fulton John Sheen, no puede haber fraternidad sin paternidad. No nos acostumbremos a esa frase de fraternidad universal sin paternidad. Mucho cuidado ahí. Entonces, como aquí vemos podemos ver que todos los días podemos elegir. La píldora azul es para aquellos que no quieren ver más allá de sus ojos. Y la roja es para las que sí. Entonces les invito que a partir del día de hoy se levanten y todos los días elijan la píldora roja. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes aquí son profesores? ¿Y quiénes aquí son estudiantes? Precisamente de eso se trata. Todos somos profesores y todos somos estudiantes. Como pueden ver, ellos han salido de la caja. Yo tuve un proyecto el año pasado que va a parecer extraño, pero me sirvió para el siguiente año. Porque, bueno, aquí todos son profesores, entonces seguramente sus estudiantes alguna vez les han dicho, eso no vimos el año pasado. Eso no pasa en el Colegio San Gabriel. En fiestas patronales, el 20 de abril, por el milagro de la Dolorosa, nosotros tenemos casas abiertas. Dentro de estas casas abiertas, yo había presentado una tienda virtual de ropa un poco moderna. Y más allá de la tienda, más allá del proyecto en sí, lo que más importó para mí fue la logística. Porque no solo fui parte de la logística de mi proyecto, sino fui parte de la logística de todos los proyectos, de todos los niveles. Entonces, había que controlar los aforos, había que controlar las presentaciones, a qué hora iniciaba cada una. Recuerdo que a cada rato subía tercero de bachillerato, porque en el colegio cada piso es un nivel diferente, y desde el último piso tenía que bajar al primer piso una y otra vez, subiendo y bajando estudiantes, porque no podíamos dejarles sin ver nuestras presentaciones. ¿Pero de qué me sirvió esto? Pues, como les comentaba, nosotros realizamos el proyecto en Cangagua, y este proyecto en Cangagua necesitó esas habilidades de planificación, de logística, incluso de manejo de recursos económicos. Es el aprendizaje significativo. Es cómo lo llevamos más allá. Pero esto no ha pasado de la noche a la mañana. Les contamos parte de la historia de la educación católica en el país. Les hemos contado nuestra experiencia y creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta del cambio que está pasando. Ya no son los mismos tiempos de antes. Y bueno, muchas veces el cambio nos desafía. Muchas veces el cambio nos da miedo, nos aterra, nos incita a correr, nos incita a escondernos, nos incita a quedarnos en donde nos sentimos seguros. Pero les invito y les decimos desde aquí que aunque tenemos miedo, lo hacemos con miedo. Sabemos de dónde venimos y tenemos las habilidades necesarias para llegar a donde queremos. Nos han enseñado que el aprendizaje, la educación, no se trata solamente de salir de la caja.
Hay que botarla, quemarla, romperla y bailar alrededor de ella. Eso es la educación, eso es ser crítico. Por ello, valoremos nuestra posición, valoremos nuestra educación, principios y crítica. Seamos críticos sin ser criticones. Avancemos y cuando nos sintamos solos, alejados, pioneros en el cambio, no olvidemos prender la luz. Seamos esa vela, esa esperanza, un faro para todas las personas del mundo. Porque la educación es una llave que jamás podrá perderse. Porque la educación somos nosotros, son ustedes, somos todos en el mundo. Porque esto es una milésima parte de lo que podemos hacer, de lo que pueden hacer. Porque seremos fuego que encienda otros fuegos. Nada sucederá si no trabajamos en conjunto. Nada sucederá si no estamos listos para ser para los demás. Nosotros somos Colegio San Gabriel.